Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a esta nueva edición, una iniciativa de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares para acercar a nuestras escuelas afiliadas y al público en general a algunos actores del ámbito educativo nacional e internacional, quienes puedan ofrecernos una visión más puntual y cercana a lo que se hace en materia de política educativa, formación integral, educación católica y cualquier otro tema que nos permita entender mejor nuestro tiempo y nos ofrezca luz sobre mejores formas de atender los retos que hoy se nos presentan como educadores. Mi nombre es Gabriela Schlemmer y me da mucho gusto presentarles hoy a nuestro invitado, el maestro Juan Pablo Pérez Solórzano, quien es un destacado conferencista, diseñador instruccional y capacitador en neuropedagogía. Se ha dedicado a la enseñanza y al diseño de estrategias de aprendizaje por más de 18 años. Es participante frecuente de Educamente, desde donde promueve la neuropedagogía en América Latina. Gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Bienvenido. Gabriela, encantadísimo de estar aquí contigo compartiendo este espacio y pues tenemos mucho que conversar sobre lo que vive la educación hoy en día, ¿no? Sí, así es. Sin duda este año ha sido un gran reto para nuestras escuelas. La pandemia nos ha orillado a dar nuevas perspectivas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y bueno, desde la psicopedagogía, ¿tú nos podrías comentar cuáles son los principales retos que enfrentamos en esta modalidad de educación a distancia que vivimos ahora? Y bueno, yo creo que los principales retos tienen que ver con esos factores que permiten que los niños aprendan. Estos factores que son emocionales, estos factores que requieren estímulos. Estímulos que son de distintos tipos, pero vamos a pensar en los que vemos más reducidos durante la pandemia. El estímulo social, toda la estimulación relacionada con la interacción social. Los niños necesitan comunicar, compartir lo que aprenden. Y cada quien aislado en su computadora, en su casa, por esto del confinamiento y las medidas preventivas que son necesarias y que tenemos que estar en casa y tenemos que evitar salir y seguir guardando el distanciamiento social y demás, pues es que el aprendizaje no es algo que funcione con distanciamiento social, es la realidad. Sí existe la personalidad que puede ser autodidacta, que puede ser introvertida y que desde su rincón puede aprender muchísimo, pero la verdad es que ese no es el espectro de personalidad de la mayoría de nuestra población. Entonces, el principal reto es sustituir el estímulo social en el proceso de aprendizaje y no es nada fácil. Oye, entonces la pregunta obligada sería, ¿podemos esperar realmente que nuestros niños y jóvenes aprendan en esta circunstancia de educación a distancia? Sí podemos esperar que aprendan, pero se requiere más que nunca ingenio didáctico. Hoy los maestros, hoy los que trabajamos en la enseñanza, tenemos que ser más creativos que nunca, porque tenemos menos recursos. Y cuando hablo de recursos, me refiero específicamente a los recursos que nos aporta el plantel, el recurso que nos permite tener esta interacción social, personal, que nos permite convivir como una tribu y así aprender con mayor facilidad unos de otros. Sí se puede aprender, pero se requiere más que nunca de un ingenio didáctico extraordinario. ¿Y en qué puntos o en qué factores podríamos sostener este ingenio didáctico que a lo mejor los docentes tenemos algunas ideas, pero como tú dices, estas ideas muchas veces han sido alimentadas por el mismo contexto del plantel y ahora estamos limitados a la pantalla, ¿no? Sí, me gustaría aportar soluciones que sean practicables, es decir, lo que me gustaría aportar es algo que le puede por ahí dar cuerda a la cabeza de los maestros para que tengan mejores ideas que puedan implementar en su didáctica en línea. Hay 4 factores que están asociados de manera muy estrecha con la motivación. El primer factor tiene que ver con el cuerpo, la totalidad del cuerpo. Y por ahí hay todo un paquete de neurotransmisores que son claves para que la motivación sea tal. Entre esos neurotransmisores, pues hay unos que son de una familia que se llaman catecolaminas, en los que solemos destacar norepinefrina y dopamina. Bueno, estos te mantienen atento. Es decir, sin este paquete neuroquímico, tu cerebro no se motiva, no pone atención y por lo tanto no aprende. Este funcionamiento neural
está muy vinculado con la acción del cuerpo, concretamente con la acción muscular. Hay una pregunta crítica que hacer. ¿Los músculos de nuestros alumnos están trabajando lo suficiente a lo largo del día? Es decir, sin activación corporal, perdemos una gran parte de las activaciones mentales que son necesarias para el aprendizaje. Entonces, hay que moverlos, aunque sea a distancia, con instrucciones. Tenemos que tener un plan muy bien diseñado con los criterios de los que son expertos en educación física para que, entendiendo el contexto doméstico de un chico, ellos hagan algunas rutinas de ejercicios y que estas también sean divertidas, es decir, que haya algo de juego en estas o que haya baile. Pero uno de los puntos que para nada favorece el proceso de aprendizaje es el sedentarismo. Y obviamente la pandemia pues, ha incrementado el sedentarismo, porque pues, esto se trata de estar encerrado, se trata de no salir. Y eso es lo primero. Entonces, primera pauta, hay que moverlos. Sí, eso es importantísimo. Solo los músculos pueden generar un paquete de hormonas que a su vez van a ser precursoras y un paquete de neurotransmisores que son esenciales para el aprendizaje. Segundo, ellos tienen que ser creativos, especialmente con sus manos. El aprendizaje requiere atención, motivación, concentración. Y cuando hablamos de concentración, hay un sistema maravilloso en nuestro cerebro que genera una concentración muy aguda, casi instantánea, rapidísima, sobre todo cuando hacemos actividad manual, es decir, cuando estamos manipulando un objeto, armando, desarmando algo, doblando papel, siendo creativos con nuestras manos. Entonces, la activación corporal es por un lado. Por otro, mucha activación manual. Sus manos tienen que estar trabajando, ellos tienen que estar construyendo algo. Luego, el tercero, que se me hace esencial, sin este no se consolida el aprendizaje, y me refiero a la expresión. Ellos tienen que expresarse. Hay algo sobre el aprendizaje que a veces nos cuesta trabajo entender, o quizá no lo hemos divulgado mucho, pero tiene mucho que ver por ahí con el trabajo de un científico, un físico, Richard Feynman, que descubrió algo asombroso. Lo que descubrió Feynman es, no aprendes algo por escucharlo y por verlo, nada más. Quizá por escucharlo y por verlo comienzas a aprenderlo, pero no consolidas este aprendizaje mientras no lo dices en voz alta. Es decir, tenemos que aprender en voz alta, tenemos que aprender expresándonos. Entonces, las clases en línea no pueden ser para nada unidireccionales, con el maestro nada más hablándole a los alumnos y con los alumnos siguiendo una instrucción de guardar silencio, poner atención, mantener la cámara encendida, el micrófono apagado. O sea, no puede ser eso toda una clase. Hay que hacerlos hablar, hay que hacerlos expresarse. Entonces, si conectamos estos hilos, pues también tenemos que si vamos a impulsar la creatividad constructiva, manual de preferencia, entonces ahí los alumnos, los niños y los adolescentes siempre tendrán algo que compartir y algo que expresar, que es eso que han creado. Entonces, vamos dejando 4 tareas para los docentes. Primero, muéveles el cuerpo. Hay que asegurarnos de que haya ese movimiento. Segundo, pon sus manos a trabajar. Tercero, haz que se expresen. Y cuarto, me faltaría mencionar un cuarto que es, provoca también la comunicación entre ellos, que también se puede hacer en línea. Y tú dices, trabajo en equipos, trabajo colaborativo en línea, claro que se puede hacer, pero hay que organizarlo nosotros, los profesores. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, si vamos a hacer equipos, pues que los equipos los haga el maestro. ¿Sí? Él ya sabe qué alumno funciona o no funciona con quién, que asigne a un capitán de equipo, que se coordine con los capitanes y que los equipos, así como pueden comunicarse con los recursos que tengan, así construyan algo juntos. Entonces, estas son 4 pautas que en serio, Gabriela, favorecerían muchísimo el proceso de aprendizaje a una distancia. Sí, claro. Creo que este tema sobre la interactividad es muy importante, pero considero, o no sé, tú me puedes corregir, que esta interactividad debe de ser significativa, ¿no? Debe estar construida con ciertas bases. Sí, ahora cuando hablamos de aprendizaje significativo, tenemos que preguntarnos lo significativo que es, o lo significativo que es para quién, porque algo es significativo, no, según la persona. Es decir, calificamos algo como significativo siempre desde la experiencia subjetiva de quien lo vive. Porque lo que es muy significativo para mí, pues seguramente no lo es para muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es significativo para nuestros alumnos si no los escuchamos?
Por eso es importantísimo hacerlos hablar. Tenemos que hacer que se expresen y hay que implementar dinámicas lúdicas, dinámicas de psicodrama, dinámicas en las que ellos sean los que hablan. Y ya una vez que ellos se han expresado y que nosotros les hemos escuchado, entonces ya tenemos elementos para derivar qué en ellos puede ser significativo. Claro, entonces la recomendación principal es estarlos escuchando, porque yo entiendo que perder el contacto directo entre alumnos y docentes pues modifica mucho la forma en que logramos llamar su atención y despertar su interés, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que la línea de relación entre docentes, alumnos y motivación se pueda alimentar? Nos das 4 pautas, pero ahora ¿cómo le hago para que los chicos realmente quieran hacer eso que tú nos estás proponiendo? Porque a veces nos dicen, no, pues es que tengo problemas aquí, o cómo me voy a mover, me van a ver raro en mi casa, o cómo los motivo. Es interesante. Nosotros lo que queremos es captar su atención. En esta época es más difícil porque la atención que el maestro trata de captar compite con los otros medios que los chicos consumen y que les terminan acaparando la atención, como son que si las redes sociales, que si Netflix, los videos de YouTube, etc. Entonces, ganarnos la atención de nuestros alumnos en esta época digital es más difícil que nunca. Y por esa atención comienza esta conexión. Es decir, yo conecto contigo desde el momento en que logré ganarme tu atención. ¿En dónde está tu atención? Es que por ahí tenemos que empezar. Si yo quiero ganarme la atención de un alumno, primero yo tengo que preguntarme su atención en dónde está. Por lo tanto, aquí la pregunta importante es, ¿a qué le pone atención él? O sea, ¿qué le gusta? ¿Qué le interesa? Si no tenemos una correcta exploración de los intereses de nuestros alumnos, entonces difícilmente vamos a saber en dónde está su atención. Y si no sé en dónde está tu atención, pues no voy a saber de dónde tomarla para traérmela para acá. Y aquí refuerzo el hecho de que ellos se tienen que expresar. Y una parte importantísima de lo que tienen que expresar tiene que ver con sus gustos, sus intereses, sus preocupaciones, sus miedos. Por ahí recomiendo buscar actividades didácticas como el árbol del yo. El árbol del yo no lo voy a explicar porque tiene muchos detalles y no me daría el tiempo, pero la podemos buscar en Google y con las pautas que nos da el árbol del yo podemos hacer hablar mucho a los alumnos de ellos mismos. Yo necesito saber en dónde está tu atención para yo ir por ella y traérmela. Claro. Es decir, ya en estos tiempos no aspiramos a que la pedagogía imponga la obligatoriedad de que los alumnos le pongan atención al maestro. Pues es que eso en este tiempo ya no se puede hacer. Sí, claro. Y precisamente creo que una de las pautas o de los aspectos más importantes es que, como tú lo mencionas, la atención de los chicos está, pues ahorita, pues en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. Hay unas cuestiones o cargas emocionales, hay presión porque estás en tu casa, te está viendo todo el tiempo tu mamá, tu papá o tu tío, ¿no? Y estás en un ambiente distinto, ¿no? ¿Cómo podemos cuidar o acompañar a la distancia este desarrollo socioemocional que de pronto tal vez se ha complicado para los niños y para los jóvenes? Ahí es muy importante tener muy claras cuáles son las estrategias de comunicación y seguimiento a los alumnos. Establecer criterios para determinar casos especiales, por ejemplo, porque si bien todos los alumnos necesitan nuestro acompañamiento, también es cierto que un acompañamiento especial y más enfático lo necesitan más unos que otros, dependiendo de la situación que estén viviendo en casa, dependiendo de lo que estén viviendo con su familia y demás. Razón de más es otro motivo para hacer que ellos se expresen, porque ¿cómo yo me voy a enterar de la situación de ellos? Sobre esto, creo yo que sí es importante establecer en la medida de lo posible una ruta y una estrategia de seguimiento con preguntas clave, sobre todo que nos permitan detectar quién se encuentra más apático de lo normal, quién podría estar en una situación de tristeza prolongada, que por ahí nos sospeche algún desánimo fuerte, no hablemos de depresión,
¿Quién nos da pautas para detectar, por ejemplo, algún caso de ansiedad? Y esto lo podemos hacer a través, no digo de cuestionarios, no digo de encuestas, sino de las mismas actividades didácticas en las que el profesor recibe mucha información muy, muy valiosa de ellos. También la comunicación con los padres de familia es fundamental, porque muchas veces lo que nosotros tratamos de descubrir en el alumno, el padre de familia ya lo sabe. Y muchas veces no, muchas veces descubrimos en el alumno un montón de cosas que el padre de familia no sabe. Entonces, hoy es importante que los maestros nos reunamos, que tengamos nuestras sesiones para poner sobre la mesa esta pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación? Sobre todo para detectar a los alumnos que tienen alguna necesidad de acompañamiento especial. Claro, claro, esto sí sería muy importante, que nosotros podamos mantener la normalidad en la medida de lo posible de nuestras sesiones de trabajo, de nuestros grupos de academia o colegiados, para poder compartir la información que vamos obteniendo, ¿no? Exactamente, y también podemos crear redes de liderazgo. Es decir, si nos damos a la tarea de observar qué alumnos son los que tienen mayor influencia en los demás, quiénes son los que lideran, esto yo no lo puedo saber si no pongo a los alumnos a interactuar entre sí. Entonces, de alguna manera, podemos nosotros tener esa información. El sociograma también es un recurso que sirve mucho para eso. Detectar liderazgos, detectar a los alumnos que tienen mayor influencia y a través de estos alumnos establecer las dinámicas de equipos, el trabajo colaborativo, pero a través de estos alumnos también pedirles su observación sobre los elementos de su equipo. Estamos hablando del alumno que lidera, por lo tanto es el alumno que interactúa más, que es muy dinámico, es muy inquieto, y si nosotros a estos alumnos que tienen liderazgo los guiamos para que ellos aprendan a observar a los demás, entonces ellos también nos pueden dar siempre una información muy valiosa con la que podemos hacer nuestros cuadros sobre la situación socioemocional que viven nuestros grupos y que viven nuestros alumnos en general. Pues podríamos entonces considerar, para ir cerrando nuestra plática del día de hoy, que la comunicación es clave, ¿no? Mantenernos atentos a lo que podemos obtener de información aún a través de la distancia, ¿no? Exactamente, y la comunicación es tan importante que hay que tomarla en serio. No basta con decir que hay que tener buena comunicación, hay que diseñar estrategias de comunicación, eso es importante. Y las estrategias de comunicación tienen que estar en una lista, tienen que estar numeradas. Esta es nuestra estrategia número 1 y tiene este objetivo. Esta es nuestra estrategia número 2 y persigue este objetivo, etc. Y entre todo el equipo docente hay que generar la estrategia, hay que ponerla por escrito, hay que pegarla en la pared, hay que ponerla en un tablero y hay que seguirla, hay que darle seguimiento, ¿sí? Porque hoy esta estrategia de comunicación es delicadísima, ya que tenemos canales de comunicación que, si bien por un lado nos ofrecen muchas alternativas, como lo son los canales digitales, también es cierto que no dejan de ser limitados, son canales limitados. Es decir, a final de cuentas, en el espacio escolar, pues podemos comunicar más, podemos comunicar con más vías, con más variables. El espacio escolar, el salón de clases, el patio, pues son insustituibles. Pero a manera de conclusión, Gabriela, yo quiero reiterar estas 4 tareas esenciales que me gustaría que los maestros tomaran en cuenta, sobre todo para lograr atención y motivación en nuestros alumnos. Y las quiero repetir. Primero, acuérdate de que sus músculos tienen que trabajar. Varias activaciones musculares a lo largo del día son necesarias. Entonces hay que hacer nuestro programa de activación física con cada quien en su casa, pero que hagan sus activaciones. 2, lo más importante es que ellos expresen, que nuestra didáctica tienda a hacerlos hablar, porque tenemos menos rango de observación, por lo tanto los podemos conocer menos. Y si necesitamos conocerlos y no podemos observarlos tanto en línea como si lo hacemos en la escuela física, pues entonces hay que hacerlos hablar más, no nos queda de otra. Tercero, la activación manual. La activación manual es un entrenamiento para la capacidad de concentración del cerebro. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que estar construyendo, ya sea, no sé, si tiene que ver con temas tecnológicos, con temas de reparar objetos o creatividad manual artística, lo que sea, pero sus manos tienen que trabajar, tienen que construir cosas, ¿sí? Y por último, hay que asegurarnos de que también se comuniquen entre ellos, de que hagan trabajo colaborativo
Acuérdense de que funciona mejor cuando nosotros hacemos los equipos, nada de que hagan equipos, no, eso no funciona. Nosotros hacemos los equipos, nombramos a los líderes y establecemos la mecánica del trabajo. Si asumimos esas 4, va a haber proceso de aprendizaje. Y además vamos a recibir mucha información que nos va a dar las alertas y los datos clave de a quién ponerle más atención, a quién hacerle un marcaje personal. Todo esto para cada profe individual y para todo el equipo de profes, la estrategia de comunicación con alumnos y con padres de familia, con estrategias ambiciosas, con estrategias creativas. Pues sería eso lo que yo sugiero, Gabriela. Pues la verdad, Juan Pablo, ha sido muy claro, muy puntual lo que nos compartes, lo que nos comentas. Creo que es verdaderamente importante mantenernos alerta a lo que está pasando con los chicos aún a la distancia o más ahora a la distancia. Nos compete hacerlo desde otros puntos de vista, considerando otras estrategias de comunicación, como tú lo dices, pero siempre manteniendo nuestro compromiso con su desarrollo. Pues te agradezco mucho el tiempo que nos has compartido esta mañana y pues no sin antes comprometerte a que en un futuro podamos volver a platicar aquí en Entendamos la Educación de la Confederación de Escuelas Particulares. Cuando tú me digas. Pues muchísimas gracias. No te digo que vamos a ver, no, es sí y cuando tú digas. Perfecto, pues sin duda lo estaremos haciendo muy pronto. Muchísimas gracias y pues nos despedimos. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias.